¿Cómo sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre que estoy en un nuevo nivel, por así decir, en un nuevo aprendizaje en el que tengo que subir un escalón, siempre me digo cómo sí y cuál es el siguiente paso. Es un consejo que escuché de un gran conferencista y el mejor en eventos de conversión aquí en México. Se llama Spencer Hoffman. Y algo que siempre ha relatado en las historias que él cuenta es que siempre se pregunta ¿cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sí puede hacer algo? ¿Cómo sí puede llegar a esa meta? ¿Cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso que debe tomar al respecto? Y es que la verdad no tiene tanta ciencia él. Simplemente decir ¿cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? Sino que el simple hecho de que ya te lo preguntes haces que tu mente se abra a nuevas posibilidades. Es como si simplemente le dijeras a tu mente todo es posible y busca cualquier probabilidad. Busca cualquier probabilidad, todo es posible, no te pongas limitaciones, busca cualquier probabilidad. Ya que la encuentres, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar del momento en el que estás ahora? Es todo lo que tienes que hacer. Y a mí me gusta recordarlo y al mismo tiempo grabarlo porque al mismo tiempo me doy esa conciencia y a mí misma, porque muchas veces es de que no, pues sí lo pienso, pero al decirlo, al escribirlo, al expresarlo al mundo, ya es algo muy distinto. Y es que me gusta mucho de rodearme con este tipo de mentalidad y con este tipo de personas. Siento que también la proximidad es algo sumamente importante. Y más cuando muchas veces cuando emprendemos estamos en un momento de soledad, por así decir. Es un momento de soledad en el que muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces simplemente es raro. Y la verdad me ha ayudado demasiado y me ha ayudado a ver cuáles son esas inversiones, cuáles son esos pasos que debo tomar para simplemente, aunque sea una mejora del 1% cada día, eso ya te va a hacer como un total, un promedio más que nada de 38% al final del año. Imagínate mejorar un 38%, algo que muchas empresas ni siquiera logran en un año, hacerlo en ti mismo. Y al hacerlo en ti mismo vas haciendo un progreso que aunque sea un 1%, van a haber días en los que un 3% digamos que mejoras. Y cada vez más, y si te enfocas y si le das ese enfoque y ese estado interno de fisiología, lenguaje y enfoque en lo que cada cosa que hagas, siento que ya hará la gran diferencia. Me gusta mucho escuchar a estas personas y ver también cómo la inteligencia artificial la están integrando tanto a sus ofertas, porque miren, este tipo de personas que son de infoproductores, eventos de conversión, muchas veces lo que hacen es dar esas ofertas de alto valor y ya después integran algo más. Y algo que he observado muchísimo es que están integrando la inteligencia artificial de manera muy sencilla y me quedo muchas veces pensando ¿cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso en el que yo también puedo ayudar a este tipo de personas? La inteligencia artificial siento que es algo que no importa qué haga, simplemente llega a mi mente. No me pregunten por qué de la nada yo estoy hablando de algo, filosofía o algo por el estilo y de la nada llega la inteligencia artificial. No hay una respuesta exacta a ello, simplemente me gusta, simplemente viene a mi mente. Y cada vez que alguien saca una oferta, cada vez que alguien saca un coaching, cada vez que hay algo sobre energías renovables, sobre inmobiliarias, siempre pienso cómo esta persona o esta empresa puede mejorar sus procesos con inteligencia artificial. Y es muy interesante, porque a fin de cuentas sí termino dando al menos una cercanía a ello, o tan solo, por ejemplo, en una florería, un chatbot para una florería y que es muy parecido y se puede adaptar igualmente a soluciones de e-commerce. O muchas veces simplemente un chatbot que a lo mejor
o más que nada un agente de inteligencia artificial que ayude con web scraping, que ayude con la generación de leads, que ayude con appointment setter, con atención al cliente, con distintas cosas. Y te das cuenta que este tipo de soluciones igualmente se pueden adaptar a otros sectores, adaptar a otros negocios. Entonces, cuando ya no tengo una solución, tanto en mi vida personal y tanto en el desarrollo, simplemente me digo cómo sí y cuál es el siguiente paso. Cómo sí se pudiera hacer y cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer. Ok, cómo sí. Y a lo mejor el siguiente paso es algo que desconozco, pues lo aprendo. No sé, simplemente es un pensamiento que surgió de la nada, aquí también, mientras yo estaba caminando, y siento que es algo que quería expresarles. Es una de las, por así decir, de los mayores razonamientos y conclusiones de esta semana. El invertir en ti no está mal, el tener este estado interno de poder, de enfoque, de lenguaje, de lo que es todo lo que tiene que ver con tu fisiología es súper importante, el hacer actividad física, el invertir tiempo, dinero, todos los recursos que podamos, porque muchas veces subestimamos los sacrificios que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día para llegar a ese nivel en el que queremos estar. No hace mucho volví de un seminario donde estuve con infoproductores millonarios y estuve observando cómo, por ejemplo, la directora de Hotmart estaban en proceso y en proyectos de implementación de inteligencia artificial para recomendación de productos o de sus cursos, o que tenga un agente, una IA personalizada y entrenada para cada uno de los cursos y los productos que tiene cada uno de los infoproductores, o simplemente los servicios que den las personas dentro de Hotmart. Y se me hizo muy curioso porque es algo que yo fácilmente lo he visualizado, visto y todo, pero de alguna manera no había tomado esa acción, a diferencia de muchos. Y ahí también es también el porqué del cómo sí, cuál es el siguiente paso en el que yo me doy cuenta. Debo ver el cómo sí, está muy bien, pero cuál es el siguiente paso y tomar acción. Entonces, ha sido muy curioso, ha sido muy revelador, y ha sido una semana tan genial en el que yo he podido observar tantas diferentes realidades, tantas diferentes personas. Un coach, el único coach mexicano de Tony Robbins, lo observé, estuve enfrente de él, hablé con él, fue tan genial. Estuve en una llamada de ventas igualmente, estuve llamada con un cliente y simplemente todo salió muy bien. He estado aprendiendo muchísimo, he estado saliendo mucho de mi zona de confort, de mis miedos. Estoy en una comunidad igualmente genial de inteligencia artificial, emprendedores y personas que quieren sobresalir, que quieren salir adelante. E igualmente siento que es de las mejores semanas que yo he tenido. De hecho, siento que este enero ha sido una semana y un mes, está siendo un mes sumamente de tanta energía, y apenas es el primer mes. Y eso me da también una buena sensación de cómo va a ser mi siguiente mes y todo el año.